Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Pedro Infante, Entre Padrecitos te veas. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. Cuenta la historia que en el año de 1950, en tierras de Aguascalientes, era todavía una tradición que Pedro Infante se presentara a actuar durante las fiestas de la Feria de San Marcos. Y es por eso que mucha gente esperaba con ansias este tiempo. Sin duda alguna, Pedro era el artista más concurrido y más contratado de la época, y un charro juvenil, valiente, bien parecido y muy divertido, además muy caballeroso con todas las damas. En aquel tiempo, en la ciudad de Aguascalientes, se estaba llevando a cabo la construcción del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, y cuentan que el mismo señor cura personalmente salía a pedir la cooperación a las calles del centro. El padre tenía lugares estratégicos, pues donde veía más movimiento de gente, allí se instalaba a pedirles su donativo. Les arrimaba su bolsita de ixtle y les decía, por favor, paguen la pasadita, por favor, paguen la pasadita. Y así es como el padre lograba que mucha gente aportara. Cuando había eventos públicos o políticos, se ponía en la entrada a pedir cooperación, y fue en ese tiempo que Pedrito le tocó la fecha para presentarse en la Feria de San Marcos. El padre supo que Pedro iría y se preparó a esperarlo en la entrada de la Plaza de Toros. Pedrito llegó a las 5 en punto de la tarde. Bajó del auto que los trasladó a él y a su comitiva y se dirigieron a entrar, y en la puerta ve al padre Antonio Femat y lo saluda. Hola, señor cura, ¿cómo le va a usted? Hola, señor Pedro, bienvenido a Aguascalientes. Muchísimas gracias, padre, pues por aquí andamos ya listos. En eso, el padre hace un movimiento hacia adelante con su bolsa para que Pedro le dejara su donativo, y conociendo lo bromista de Pedro, mete la mano al morral o a la bolsa de ixtle del padre y saca un puño de dinero, y Pedro hace como que se lo guarda en su propio bolsillo. Al ver esto, el padre Antonio Femat no lo podía creer y se le quedó viendo con ojos de asombro. En ese momento, el travieso de Pedro devuelve el dinero que había tomado, soltando una de sus clásicas carcajadas. No se crea, padrecito, ¿cómo va a pensar eso de mí? Mire, padre, ahora va la mía. En eso, Pedro saca un fajo de billetes de su pantalón y le regala un billete de a 500 pesos. Que en esos tiempos solo las personas de mucho dinero lo traían. El padre, sonriendo, da su bendición a Pedro, deseándole mucha suerte en su presentación. Así era Pedro Infante. Existe otra historia donde un padre del estado de Oaxaca lo contactó para la recaudación de fondos de su iglesia, pero Pedro tenía compromisos y no le sería posible asistir. Así es que lo que hizo fue lo siguiente. Fue a la agencia y compró un automóvil marca Pontiac, el cual lo donó al párroco para que lo rifaran y de ahí sacaran el suficiente dinero o los fondos para la construcción de la iglesia y las obras que se requerían. Y aquí podemos ver que Pedro nunca se negaba a apoyar a la iglesia, y más siendo obras de beneficencia social o para niños desamparados. Y ahora les voy a platicar la siguiente historia. En la Basílica de Guadalupe se encontraba un padre ya de avanzada edad, y el cual estaba a punto de su retiro. Él y Pedro habían hecho una gran amistad. Pedro frecuentaba mucho la basílica porque cerca tenía la casa de su mamá y era casi de rigor acompañarla cuando tenía tiempo a escuchar la misa o los rosarios. El padre cierto día no se apareció por varias semanas y un día Pedro fue a preguntar por él y consiguió su dirección. Cuando Pedro llegó a visitarlo, le preguntó: «Bueno, padre, ¿y por qué ya no ha asistido a la basílica? Ya tiene varios días que no sé de usted». Y el padre le contestó: «Es que mira, hijo, ahorita estoy muy deprimido. Cuando la gente ya es grande, se vuelve torpe y estorbas a las nuevas generaciones.
mandaron a un padre más joven que yo para que me ayudara en las labores de la iglesia, lo que significa solo una cosa, que ya no me quieren y quieren que yo me vaya. Pedro escuchó las declaraciones del padre y le dijo: a ver, padrecito, usted tiene todavía madera para rato y no quiero verlo agachado. Además, usted tiene mucha madera para rato y no quiero verlo agachado. Usted tiene toda la experiencia en esto de las bendiciones, ¿o no? Y el padre sonreía. Así es que mire, vamos a hacer lo siguiente. Hoy solo vine a saludarlo. Así es que le voy a dejar estos centavitos y pronto volverá a saber de mí. Pedro se dirigió a la Basílica de Guadalupe al día siguiente, y aprovechando de que los padres le conocían y le tenían buena estima, él les pidió se le realizara un reconocimiento al padre por sus servicios en la basílica y que le organizaran la comida para agasajarlo como se debía, que por los gastos no se escatimara. Cuentan que fue el mismo Pedro Infante quien recogió al padre y lo llevó a su reconocimiento. Así era el gran Pedro Infante, un hombre de gran corazón y calidad humana, que hacía amistad con gente pobre como acomodada. Eso le daba igual, un artista nato 100% mexicano. Al terminar el reconocimiento, Pedro les cantó en la comida con el acompañamiento de un trío. Todas las autoridades eclesiásticas que asistieron estaban muy emocionadas de tener al devoto más grande y fiel de la Virgen de Guadalupe presente para deleitarlos con su voz y su música. Y él mismo les decía: la misma Virgencita de Guadalupe me ha llenado de bendiciones como para yo no corresponder a sus señales. Porque créanme, y yo se los voy a decir, que las veces que yo me he gastado 1,000 pesos, me regresa lo doble o hasta lo triple. No, si trabajo no me falta. Además de que Pedrito les decía estar muy agradecido por haber llenado al padre con la alegría de que se le reconociera sus años de labor. Bueno, y esta es otra historia y la última. Esto ocurrió en Xochimilco cuando salían una tarde con la familia. Eran como las 7 de la noche. Entonces Pedro se sube a su carro y se echa en reversa, sin percatarse que una camioneta llena de monjitas estaba atrás del suyo. Pedro golpea sin querer con tal fuerza la defensa de la camioneta y se las enchueca. Y cuando se bajaron a ver, por arte de magia, las monjitas comenzaron a gritar, pero de alegría. Ya déjelo así, señor Pedrito, si no pasó nada. ¿Cómo de que no, madre? Disculpen ustedes y no tengan pendiente. Ahora no me diga señor, porque el Señor está en los cielos. Y con esta frase, Pepe, su hermano, ya se lo traía. Mire, madre, le voy a dar estos centavitos para que arregle su defensa. Ah, y esto otro para los niños pobres. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.